Interesante cómo, o sea, Einstein creó la teoría de la relatividad, pero tenía una versión quizás un poco conservadora de lo que la teoría misma predecía, ¿no? O sea, él creía en la teoría de la deformación del espacio-tiempo, pero no creía que el espacio-tiempo se iba a deformar de una manera tan drástica. Y eso en realidad fue descubierto por otros y otros lo comprendieron, ¿no? O sea, la ciencia es un proceso donde, bueno, algunos hacen una contribución y otros la mejoran y la entienden mejor. Por eso es que normalmente decimos que Einstein descubrió la teoría de la relatividad, no inventó la teoría de la relatividad, no es algo que, bueno, es una construcción matemática que él descubrió y otros siguen explorando y, bueno, seguimos explorando, ¿no? Todos los que seguimos trabajando en estos temas. Y en relación a esta idea de que algunos aspectos de la mecánica cuántica, en particular el entrelazamiento, las correlaciones cuánticas, pueden ser repensados usando la holografía como geometría del espacio y del tiempo. Mi pregunta es ¿cuán piadoso crees que es el programa? ¿Cuán lejos crees que se puede llegar con esta idea de si uno puede pensar en una suerte de reformulación de los aspectos cuánticos en términos de geometría del espacio y del tiempo? Claro, habíamos dicho que si tenemos un sistema cuántico interactuante, muy interactuante, podría llegar a tener, algunos sistemas especiales tienen una geometría similar a la geometría que describe el espacio, las ecuaciones de Einstein. La pregunta es si cualquier sistema cuántico tiene una geometría asociada. Y eso en realidad no lo sabemos, pero la idea es que quizás sí. No va a ser una geometría dada por las ecuaciones de Einstein, sino ecuaciones un poco más genéricas. Tenemos que tener un concepto de geometría un poco más abierto, un poco más general, ¿no? Que todavía no tenemos. Y en relación con esto, hay muchos esfuerzos, en particular tuyos recientes, por entender en términos de esta manera, en términos usando holografía, la relación, digamos, por ejemplo, preguntas tales como qué hay en el interior del agujero negro, intentar describirlos. Una pregunta relacionada es qué pasó al principio del universo con el Big Bang. Si podés contar más o menos cuáles son lo que aprendimos recientemente sobre eso. Bueno, quizás antes de describir lo último voy a escribir unas cosas anteriores que se entendieron. Mencioné en la charla que Hawking predijo esta radiación de Hawking y para los agujeros negros ordinarios es difícil de ver la radiación de Hawking. Pero ese mismo fenómeno se da cuando el universo se expande. Cuando tenemos un universo en expansión, especialmente cuando el ritmo de expansión es más o menos constante, también ese universo parece estar a una cierta temperatura. Nuestro universo se está expandiendo, pero no muy rápidamente en este momento. O sea, tardará 13.000 millones de años en volver a expandirse, un factor 2, etc. Eso da origen a que esta temperatura sea súper pequeña, más chica que cualquier otra temperatura que pueda existir. Pero en el pasado se expandía mucho más rápidamente y esa rápida expansión en el pasado hizo que en el pasado el universo estaba a una temperatura mucho más alta y eso produjo un efecto muy interesante, que es que el hecho de que el universo no es exactamente uniforme. O sea, si no hubieran existido esos efectos cuánticos, la teoría, digamos, puramente clásica hubiera dicho que el universo sería exactamente homogéneo. ¿Qué significa que el universo sea exactamente homogéneo? Significa que el universo sería simplemente un gas de átomos de hidrógeno, 1 por metro cúbico más o menos, y así sería. No es así. Hay planetas, hay estrellas, etc. Y se cree que en el principio el universo era casi un gas, casi homogéneo, con pequeñas inhomogeneidades, producidas justamente por estos efectos cuánticos, de una parte en 10 a la 5. O sea, es un muy pequeño efecto. Pero esas inhomogeneidades se fueron amplificando por la fuerza de la gravedad, donde había un poquito más de materia, se fue concentrando un poco más, y así se fueron formando estrellas, galaxias, etc. Y esa es la manera que tenemos ahora para entender la estructura del universo, o sea, por qué el universo no es exactamente homogéneo. Entonces uno puede decir que en cierto sentido el hecho de que el universo no sea homogéneo es una consecuencia de un fenómeno muy parecido a la radiación de Hawking, ¿no?